Microorganismos patógenos de importancia clínica. En el medio donde vivimos existen un sinfín de microorganismos que van desde bacterias, virus y hongos, con los cuales estamos en contacto día a día. Pero son un grupo de estos los que nos pueden causar alguna enfermedad o alteración a nuestro organismo. Además, depende mucho de la cantidad de microorganismos con los que estemos en contacto para que nos cause alguna enfermedad. Por lo cual, a continuación, hablaremos de un grupo de microorganismos que son capaces de causarnos alguna enfermedad y que tienen una gran importancia clínica, ya que son los más comunes y los que con mayor frecuencia se contraen. Entre ellos se encuentran Staphylococcus. Los miembros del género Staphylococcus son cocos gram positivos. Existen 20 especies de Staphylococcus, pero solo 3 se relacionan con enfermedades, y son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Los dos últimos habitan en la piel y el último es el principal causante de infecciones urinarias en mujeres. A nivel mundial, Staphylococcus aureus es uno de los causantes más comunes de infecciones purulentas agudas. Otras especies son comunes en la flora cutánea, pero producen enfermedades de baja intensidad. Las infecciones ocasionadas por Staphylococcus aureus se caracterizan por agudas lesiones purulentas, agresivas, localmente destructivas. La más familiar de estas es el forúnculo común, el cual es un nódulo doloroso en la piel que tiene el centro necrótico. Entre el 10% y 30% de la población porta este organismo. La mayoría de las infecciones por Staphylococcus aureus son autoinfecciones con cepas que el individuo ha estado transportando en las narinas, la piel o ambas. Otra bacteria de importancia clínica son las pseudomonas. Existen un gran número de pseudomonas. Las más importantes es la Pseudomonas aeruginosa. Las bacterias del género Pseudomonas se encuentran más a menudo como colonizadoras y contaminantes, pero son capaces de causar infecciones oportunistas. Las Pseudomonas aeruginosas es un bacilo aerobio móvil gram negativo. Esta bacteria muestra resistencia a los antibióticos de maneras más consistentes que las otras bacterias de importancia médica. La Pseudomonas aeruginosa es el patógeno bacteriano más común que complica el tratamiento de pacientes de fibrosis quísticas. Una vez que el aparato respiratorio es colonizado, es prácticamente imposible erradicarlo. Las enfermedades más frecuentes que causan las infecciones de heridas quirúrgicas y quemaduras, infecciones de vías respiratorias como neumonía, infecciones de oído externo e infecciones respiratorias en pacientes de fibrosis cística. A continuación, se mostró una tabla con las principales características de la bacteria Staphylococcus y Pseudomonas, en las cuales se hablará acerca de su tamaño, patogenia, virulencia, contagiosidad y algunas enfermedades que causa, entre otras características. Escherichia coli en su hábitat natural vive en los intestinos de la mayor parte de los mamíferos sanos. Es el principal organismo anaerobio facultativo del sistema digestivo en individuos sanos, es decir, si la bacteria no adquiere elementos genéticos que codifican factores virulentos, la bacteria actúa como un comensal formando parte de la flora intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes. En humanos, Escherichia coli coloniza el tracto gastrointestinal de un neonato adhiriéndose a las mucosidades del intestino grueso en el plazo de 48 horas después de la primera comida. La Escherichia coli puede causar infecciones intestinales y extraintestinales generalmente graves. La Escherichia coli está dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo causar diarrea en humanos y otros animales. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas como virtud de su agresividad, patogenicidad y toxicidad. En muchos países ya hubo casos de muerte por una bacteria. Su sensibilidad a la temperatura llega hasta los 70 grados centígrados, su pH es de 4.4. Entre los ancianos, las infecciones urinarias tienden a ser la misma proporción entre hombres y mujeres, debido a que la bacteria invariablemente entra al tracto urinario por la uretra. Los malos hábitos de sanitarios pueden predisponer a una infección, sin embargo, otros factores cobran importancia, como el embarazo, hipertrofia benigna o maligna de próstata, y en muchos casos el evento iniciante de la infección es desconocido, aunque las infecciones ascendentes son las causantes de infecciones del tracto urinario bajo y sistémico. El Staphylococcus aureus es una bacteria que se encuentra en la piel y en fosas nasales de las personas sanas que causa gran variedad de infecciones, desde infecciones menores de la piel y abscesos cutáneos hasta enfermedades que pueden poner en peligro la vida, como neumonía, meningitis, endocarditis, shock tóxico y sepsis. Es un coco que crece agrupado en racimos, responde positivamente a la tinción de Gram, es aerobio y anaerobio facultativo, por lo que puede crecer tanto en la atmósfera con y sin oxígeno.
El crecimiento ocurre en un amplio rango de temperatura de 6.5 a 50 grados centígrados. Se encuentra más frecuentemente en el hombre y animales domésticos. Su rango de pH se encuentra de 4.7 a 9. Su patogenicidad se produce por dos mecanismos diferentes. Uno es convertirse en un invasor local o generalizado y otro produce toxinas que ocasionan enfermedad sin invadir directamente el tejido. Es una bacteria resistente a varios antibióticos y su diámetro varía de 0.5 a 1.5 micrómetros. El estafilococcus aureus resistente a meticilina es una causa frecuente de neumonía nosocomial y su incidencia está claro en aumento. La Klebsiella pneumoniae es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano, compuesto por bacterias gram negativas que desempeñan un importante papel como causa de enfermedades infecciosas oportunistas. La Klebsiella pneumoniae dentro de este género bacteriano implica principalmente en infecciones nosocomiales. Es el agente causal de infecciones del tracto urinario, neumonía, sepsis, infecciones de tejidos blandos e infecciones de herida quirúrgica. Son especialmente susceptibles de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, neonatos y pacientes con EPOC, diabetes mellitus o alcohólicos. La Acinetobacter baumannii ha pasado de ser en los últimos años considerado un microorganismo de poca relevancia clínica a convertirse en un patógeno cada vez más frecuente en pacientes hospitalizados, constituyendo un verdadero paradigma de las infecciones nosocomiales multiresistentes. Poseen además un gran repertorio genético que les permite adaptarse a las condiciones del medio ambiente, degradar sustancias contaminantes y producir sustancias de utilidad para el ser humano a nivel biotecnológico y ambiental. Las genoespecies 1, 2, 3 y 13PU son las que presentan mayor relevancia clínica y se han establecido como patógenos tanto a nivel hospitalario como en la comunidad, constituyendo un problema de salud pública debido a su multiresistencia. La bacteria Vibrio cholerae tiene tendencia a producir epidemias y pandemias con frecuencia de enorme mortalidad y a permanecer en forma endémica en las zonas afectadas. El género Vibrio comprende varias especies de importancia médica, relacionadas muchas de ellas con las enfermedades gastrointestinales y en particular con enfermedades transmitidas por alimentos de origen marino. De ellas merece especial atención la Vibrio cholerae porque es la responsable del cólera epidémico, una enfermedad infecciosa y un problema de salud pública con un cuadro clínico caracterizado por vómitos y diarrea intensa. Se puede llevar a la deshidratación grave y dicha bacteria ingresa al microorganismo con el agua o los alimentos contaminados. Shigella es una bacteria altamente enteroinvasiva. Su hábitat es el colon y el principal reservorio es el humano, aunque se le ha aislado de primates superiores. Se transmite a través del contacto directo o indirecto de agua y alimentos contaminados con materia fecal. El género Shigella está formado por bacilos gram negativos, inmóviles, anaerobios facultativos no esporulados, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. Presentan actividad bioquímica reducido. Se caracteriza por no fermentar la lactosa, ser inmóvil, no produce lisina de carboxilasa y raramente produce gas a partir de hidratos de carbono. Su identificación se basa en características bioquímicas y antigénicas. En base a ello, se describen especies diferentes. Todas las especies presentan antígeno O, termoestable, y pueden o no poseer antígeno K, termolábil. Este último no interviene en la seroptificación, pero puede interferir en la determinación antígeno O, lo cual se evita mediante la ebullición de la cepa. La disentería bacilar resulta de la adherencia e invasión de células epiteliales de la mucosa, del ilion terminal y colon, con inflamación y ulceración de la misma. Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que infecta el epitelio gástrico humano. Muchas úlceras y algunos tipos de gastritis se deben a infecciones por este microorganismo. En muchos casos, los sujetos infectados nunca llegan a desarrollar ningún tipo de síntoma. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano. Es una bacteria espiral. De esta característica morfológica deriva el nombre de la Helicobacter, y puede atornillarse, literalmente, por sí misma para colonizar el epitelio estomacal. Es una bacteria gram negativa de forma espiral, de alrededor de 3 micras de largo, y con un diámetro aproximado de unas 0.5 micras. Tiene de 4 a 6 flagelos. Es microaerófila, es decir, refiere oxígeno, pero a más bajas concentraciones de las encontradas en la atmósfera.
Usa hidrógeno y metanogénesis como fuente de energía. Además, es oxidasa y catalasa positiva. La infección por Helicobacter pylori puede ser sintomática o asintomática. Se estima que más del 70% de las infecciones son asintomáticas. En ausencia de un tratamiento basado en antibióticos, una infección por este microorganismo persiste aparentemente durante toda la vida. El sistema inmunitario humano es incapaz de erradicarla. La bacteria aislada de las heces también fue aislada de la saliva y de la placa dental de los pacientes, lo cual sugiere. Salmonella. Son bacilos gram-negativos. Su tamaño oscila entre 1 y 3 micrómetros. Su patogenia produce salmonelosis. La virulencia de la salmonela, al igual que otras bacterias gram-negativas, usan un sistema secretor especializado denominado tipo 3 para inyectar dentro de la célula eucariota ciertas proteínas efectoras que manipulan las vías de señalización de la célula y de la bacteria. Su contagiosidad es por medio del consumo de alimentos o líquidos derivados de animales infectados por las heces de un animal o persona, pero también el contacto directo de una persona o animal. Su replicación se encuentra en el fagosoma. Su adherencia se encuentra por fibras o pilis presentes en la superficie celular de las bacterias. Su invasividad es en el intestino delgado, grueso o colon. La sensibilidad de la temperatura es de 70 grados y la sensibilidad de su pH es de 9.8. La salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria Salmonella. La bacteria vive en el intestino humano o animal y se transmite a otras personas por el contacto con heces contaminadas. No hay resistencia en antibióticos y su predominancia clínica es en pacientes pediátricos y geriátricos. Adenovirus. Son virus de tamaño mediano de 90 a 100 micrómetros. Este virus establece 3 tipos de patogenia de interacción con las células de huésped: infección lítica, infección latente, y el tercer tipo de infección no descrito en seres humanos pero sí en animales de experimentación consiste en la interacción del DNA celular y posterior de la aplicación. Su virulencia consiste en proteínas tempranas inmediatas, EA1, proteínas tempranas, E1B, E2A y E2B, E3, E4, proteínas tardías, proteínas virales. Su contagiosidad es por medio de infecciones respiratorias e intestinales. La adenovirus posee un genoma de ADN de doble cadena lineal y que son capaces de replicarse en el núcleo. El virus se adhiere en la célula por medio de estructuras fibrosas. Su invasividad es en la nariz, boca, garganta y pulmones. Su sensibilidad de temperatura es de 55 grados. Su sensibilidad de pH es de 3. Su enfermedad consiste en que un virus es típicamente causado un problema respiratorio como resfriado, conjuntivitis, bronquitis o neumonía. No hay resistencia en antibióticos y su predominancia en clínica son con pacientes pediátricos y adultos. Influenza. Mide de 80 a 120 micrómetros. Su patogenia, una vez que los virus se han implantado en el epitelio de las vías respiratorias, comienza la replicación en el tracto respiratorio, causando la descamación de las células ciliadas y de las células secretoras del moco. La virulencia de la antiogenicidad del virus, la humanidad del huésped y el ambiente interaccionan entre sí, afectando la transmisión del virus. Su contagiosidad de persona a persona a través de la secreción de la nariz y boca, al toser, estornudar, hablar o cantar, o por contacto directo las manos, cuando el enfermo no se lava bien. Replicación. Proteína celular en el núcleo que participa en la replicación del genoma viral. La adherencia del virus es en la célula. Su invasividad es en las vías respiratorias. Su sensibilidad a temperatura es de 56 grados centígrados y su sensibilidad al pH es de 3. Su enfermedad consiste en que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infecta la nariz, la garganta y el pulmón. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones llegar hasta la muerte. No hay resistencia en antibióticos y su predominancia en las clínicas es con pacientes pediátricos, adultos y mujeres embarazadas. Bueno, a continuación se mostrará el siguiente cuadro.